Hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Bendecidos? Yo siempre siento como yo soy el único que soy bendecido. ¿Ustedes también? Que bueno, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por su palabra, que tenemos el privilegio a reunirnos y estudiar las Escrituras. Te pido, Padre, que enséñanos. Hay doctrinas vitales en tu palabra. Hay enseñanzas que tenemos que entender. Son verdades tuyas, Padre. No son de cualquier persona. Son verdades bíblicas, verdades tuyas. Y queremos entenderlos, Padre, con todo nuestro corazón. Y también queremos aplicar, Padre, tu palabra a nuestras vidas diarios, Señor. Te damos gracias que tenemos el privilegio a reunirnos. Seas glorificado y muéstranos las Escrituras. Ayúdanos a entender lo que está escrito. Te pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Hermanos, salúdense unos a otros muy rápido. Da la mano a la persona a su lado y dile, Dios te bendiga. All right, buenos días de nuevo. Tengo un anuncio muy rápido, es que vamos a iniciar una clase el 3 de octubre aquí en la iglesia. Va a ser de 6:30 a 9 en la tarde. Y voy a enseñar yo una clase se llama Plantación de Iglesias y el Liderazgo. Y vamos a enseñar un curso por las personas que quieren aprender acerca de cómo plantar una iglesia o cómo participar en plantar una iglesia. Ya tenemos unos hermanos que salieron a Los Mochis y ya están planeando a plantar una iglesia en Los Mochis. También Abel y Nancy y su equipo ya tienen 3 semanas que fueron a abrir un estudio bíblico en la ciudad de Tijuana. Y nuestro deseo es plantar más iglesias. Pues la palabra es urge, ¿no? Que mandamos hombres equipados y mujeres también. Este curso es por hombres y mujeres. Va a comenzar el 3 de octubre de 6:30 a 9 en la noche. Okay, si estás interesado a tomar el curso, nada más tienes que ir al registro atrás y puedes registrarte ahí. Pero, como dice, cuente el costo, porque no es económica, pero hay libros que vas a tener que comprar y hay tareas que vas a tener que hacer, pero es un curso por un año. Y quiero entrevistar a todos los que quieren entrar, porque quiero explicar el costo que es para servir y aprender. Es un costo, ¿no? Tenemos que comprometernos por un año. No quiero comenzar con 30 y terminar con 3. Quiero que los que entran son comprometidos con Dios y conmigo a terminarlo. ¿Okay? Si no terminas, vas a perder su salvación por seguro. Ahora, abra sus Biblias en Romanos capítulo 5, por favor. En esta mañana llegamos al fin de la sección que habla de la justificación por fe. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo comenzó a mostrarnos que todos somos culpables delante de Dios, que no hay un justo, no hay un recto, todos somos pecadores, nacimos pecadores y por eso pecamos. Y nos condenó casi todo el mundo entero. Y después él comenzó a hablar acerca de la justificación por fe. Cómo Dios justifica a pecadores por su fe en Cristo. No por lo que haces, por lo que creas, en quien confías. Y Dios declara a pecadores justo por su fe en Cristo, su creencia en Él. Pero hoy vamos a ver esta siguiente sección, que es muy importante que entendamos lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar. Vamos a dividirlo en 2 secciones y va a ayudarnos a entender qué está mal con las personas, por qué el mundo está en la condición en lo como está el mundo. Estamos viviendo un mundo corrupto, un mundo muy contaminado, hay mucho pecado, mucha maldad. Y vamos a ver hoy, pues, ¿qué es el problema con el mundo? ¿Qué es el problema con la raza humana?
Vamos a ver hoy el fuente del problema y también vamos a ver la cura. ¿Cuál es la cura? ¿Cómo podemos curar el mundo? ¿Qué necesita el mundo entero? Y vamos a leer versículos 12 a 21. Vamos a leer toda esta sección para ver el contexto. Y después vamos a verlo en secciones pequeñas. Vamos a dividir versículo 12 a 21 en 2 estudios. Hoy voy a dar un estudio, nada más 14, 15, nada más 12, 13 y 14. Y el siguiente semana vamos a ver 15 a 21. Vamos a tomarlo en secciones pequeñas y tienes que poner mucha atención, porque no es fácil a entender y no es fácil a explicarlo. Pero vamos a leerlo para que agarramos el contexto y después vamos a verlo en secciones pequeñas. Pero hermanos, pongan mucha atención y tratar de mantener tu mente enfocado, porque lo que vamos a aprender es vital que entendamos eso, es necesario. Si tú no entiendes y no entendemos Romanos 5, versículo 12, no vamos a entender muchas doctrinas importantes de la Biblia. Tenemos que entender mayormente capítulo 5, versículo 12. Tenemos que entenderlo bien. Vamos a leer, por favor, versículo 12 a 21, vamos a ver el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Okay, Raúl, ¿me ayudas? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y cuando el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. All right. Hay tantas cosas que podemos ver, ¿no? Esta sección es muy cargado con muchos detalles, mucha información, y tenemos que verlo en secciones pequeñas para que podamos entender el concepto que Pablo quiere transmitir en esa sección. Y primeramente tenemos que ver cómo el pecado entró al mundo. Ahí tenemos que ver primeramente. En versículo 12, fíjate lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí dice que el pecado entró al mundo por un solo hombre. Y sabemos que es una referencia a Adán. Él está nombrado en versículo 14. Y Pablo está diciendo que por medio de Adán, el pecado entró al mundo. Cuando Adán escogió a pecar contra Dios y desobedecer su mandato. Porque Adán fue muy bien instruido y muy bien avisado en Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a ver el aviso y las instrucciones que Adán recibió parte de Dios. Cuando fue creado, primer hombre, puesto en el jardín, y Dios dio instrucciones claras y un aviso muy claro.
Vamos a leer versículo 15 a 17. Raúl, si me ayudas también ahí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán fue bien instruido. De todos los árboles del jardín puedes comer lo que quieres, pero de un árbol no puedes comer. El árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Y sabemos en capítulo 3 que Adán fue tentado por Satanás. Y ahí podemos ver la caída de Adán, cuando Adán cayó en el pecado, en capítulo 3. Pero fíjate, cuando Adán fue creado por Dios, no fue creado con una naturaleza pecaminosa. Adán no fue como tú y yo. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Adán no fue creado con una naturaleza pecaminosa. Pero Adán sí podía escoger, tenía una voluntad libre. Abraham podía escoger a obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y obviamente Adán escogió a desobedecer a Dios. Por eso dice la Biblia, por medio de un hombre, el pecado entró al mundo. Solamente por un pecado que Adán cometió, la puerta de un diluvio de pecado entró al mundo por Adán. Adán abrió la puerta a un diluvio de pecado increíble. Hoy en día estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán, hoy en día, en el mundo. Pero por medio de su caída, su naturaleza fue, ¿cómo se llama? Corrompido. Su naturaleza ya fue corrupto, una naturaleza ya pecaminosa. Él no fue creado así, nada más fue creado con una voluntad libre a escoger, pero ahora su naturaleza ya fue corrupto. Y esta naturaleza de Adán fue pasado a todos sus hijos, de generación a generación a generación, hasta toda la raza humana fue contaminados. Fuimos contaminados, como un virus, una enfermedad, una infección que pasó a toda la raza humana. Por eso todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, todos. Es una naturaleza que es en rebelión contra Dios. Es una naturaleza que está inclinada a la rebeldía. Una naturaleza inclinada hacia el pecado. Nuestros pensamientos fueron afectados, nuestras actitudes y nuestros impulsos fueron afectados. Por eso nosotros pecamos, porque somos pecadores. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso tú y yo pecamos, porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos, no, es al contrario, pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Tenemos una naturaleza rebelde, una naturaleza inclinada al pecado, y creo que todos podemos identificar con eso, ¿cierto o no? ¿Ustedes no batallan con eso diario? Una naturaleza inclinada al pecado. Estamos inclinados a hacer mal, ¿cierto o no? Aún el cristiano que tenemos una naturaleza nueva, pero también tenemos la naturaleza pecaminosa en una sola persona. Y dice que el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Y eso es la batalla interna que tú y yo experimentamos. Pero el mundo no tiene dos naturalezas. La gente que nacen y no han nacido de nuevo en Cristo tiene una naturaleza nada más. Es una naturaleza rebelde contra Dios. Es una naturaleza inclinada al pecado. Y eso explica la condición de la raza humana hoy en día. Es como
¿por qué el mundo está en este caos? ¿Por qué? Porque toda la gente tiene naturalezas pecaminosas, toda la raza humana. Y ya estamos mirando los efectos, los resultados, y decimos, ahora podemos entender más y podemos tener más compasión por la gente, porque debemos de ser compasivos con los incrédulos, porque sabemos que ellos no tienen otra opción. Nada más tienen una naturaleza y es una naturaleza pecaminosa. Y tenemos que ser compasivos con los incrédulos, que nos ayuda a entenderlos. Ahora sé por qué haces lo que haces. Es natural por tu naturaleza. Tu naturaleza es rebelde contra Dios, inclinada al pecado, y por eso haces lo que haces. Y puedo entenderte, puedo tener compasión porque entiendo tu dilema. Es un dilema que tienen ellos. Y toda la raza humana es corrupta por el pecado de una sola persona. Y su naturaleza pecaminosa fue pasada a tú y yo hoy en día. Y los resultados podemos ver en el espejo. Y podemos ver en todo el mundo los resultados de esta naturaleza pecaminosa. Por eso, la gente hace lo que hacen. Por su naturaleza, que es en contra de Dios, en rebelde contra Dios. Pero lo bueno es que Dios tiene un remedio. Me encanta eso porque Dios tiene un remedio. No nos dejó sin esperanza, pues. No quiero desanimarte, ¿no? Como, wow, ¿qué onda? ¿No hay remedio? Sí, Dios tiene la cura. Dios tiene el antídoto. Dios tiene la solución al problema. Antes que la problema sucedió, Dios tiene su plan para arreglarlo inmediatamente. Pero dice la Biblia, fue por el pecado de una sola pecado, por una sola persona, el pecado entró al mundo. La puerta fue abierta y podemos ver los resultados en el mundo hoy en día. Podemos verlo en la sociedad. Pero, ahora, el pecado entró por medio del pecado de una sola persona, pero ¿qué pasó con la muerte? ¿Cuándo la muerte entró al mundo? ¿Adán fue creado para morir? Pues la Biblia nos dice en capítulo 2, versículo 12, la segunda parte, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí dice por el pecado la muerte. La consecuencia del pecado de Adán, ¿qué era la consecuencia? Era que la muerte entró al mundo por medio de Adán. Porque si Adán nunca pecó y nunca falló a Dios, él jamás va a morir. No fue creado para morir. Fue creado para vivir para siempre en paraíso. Antes que Adán pecó, la muerte no existía. Alguien me preguntó antes del servicio, ¿dónde estaba la muerte antes que Adán pecó? Yo digo, no existía la muerte. La muerte no existía. Cuando Adán pecó, como dice aquí, y por el pecado, la muerte. La consecuencia del pecado de Adán era la muerte. Porque Adán pecó y la muerte ya entró al mundo, igual como el pecado. El pecado entró al mundo y juntamente con el pecado, la muerte como resultado del pecado. Porque Adán fue bien avisado, ya miramos el aviso cuando Dios dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ¿qué dice? Ciertamente que morirás. Y el día que Adán comió el fruto del árbol, inmediatamente él murió. Y tú dices, pues no es cierto, porque Adán vivió a más de 900 años. ¿Cómo él murió el día que él comió el fruto? Pues sabemos que Adán murió inmediatamente espiritualmente. Adán murió.
Y el proceso de la muerte física también comenzó el momento que Adán comió el fruto. Él comenzó a morir físicamente. Su cuerpo tenía que volver a la tierra donde fue sacado. Dice Dios, sacado del polvo de la tierra y volverás al polvo de la tierra. Tu cuerpo ya va a morir. Ya está el proceso de la muerte. La palabra muerte verdaderamente significa nada más separación. ¿Qué significa la muerte? Separación. Hay 3 tipos de muerte en la Biblia. Y es bueno nombrar, marcarlos si quieres. Número 1 es la muerte física. La muerte física es la separación del alma al cuerpo. Cuando alguien se muere físicamente, puedes ver el cuerpo ahí, pero su alma ya no está ahí. La persona es muerta físicamente. La segunda tipo de muerte es la muerte espiritual. Eso es la separación del alma a Dios. Hay personas que están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Están separados de Dios. No hay conexión, no hay comunión. Están separados de Dios. Y número 3 es la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Es cuando su alma está separada de Dios por la eternidad. En la Biblia se llama la segunda muerte. La primera muerte es física, pero la segunda muerte es la muerte eterna. Cuando la alma de la persona está lanzada en el lago de fuego por la eternidad. Ya no hay remedio, ya no va a estar con Dios. Hoy en día hay personas muertos espiritualmente, pero vivos físicamente, y hay esperanza que ellos pueden reconciliar con Dios antes que se mueren. Pero si no quieren reconciliar con Dios antes que se mueren, van a estar lanzados en el lago de fuego, separados de Dios por toda la eternidad. Esos son los 3 tipos de muertes: física, espiritual y eterna. Ahora, por medio del pecado de Adán, dice, la muerte entró al mundo. Por medio de ellos. El pecado, la muerte entró al mundo. Adán y Eva comenzó a morir físicamente. El momento que comieron, ellos comenzaron a morir físicamente. Dios dijo, del polvo fuiste sacado, Adán, y del polvo vas a regresar. Ya vas a morir. Pero también inmediatamente estuvieron muertos espiritualmente. Aunque estuvieron vivos físicamente, estuvieron muertos físicamente y estuvieron separados de Dios. Fue un tipo de separación. Fueron sacados del jardín. Fueron corridos de la presencia de Dios. Fueron sacados. Y todo eso pasó porque un hombre cometió un pecado, nada más. Dice la Biblia, el pago del pecado es muerte. Físicamente, espiritualmente, eternamente. Todo eso pasó porque un hombre escogió a desobedecer a Dios. Y el pecado entró al mundo y la muerte entró al mundo por medio de un solo hombre. Se llama Adán. ¿Y qué consecuencias, no? A veces podemos ver el pecado como algo ligero, pero no es algo ligero, es algo grave. Las consecuencias tú y yo estamos experimentando hoy en día. Podemos ver las noticias y ver los resultados del pecado de Adán en el mundo. Es un mundo corrupto, es un mundo contaminado, es un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Porque es la única naturaleza que tiene la gente. Verás, todo eso fue resultado de Adán. Ahora, ese versículo te pido, esa siguiente parte necesita atención porque es poco complicado, pero dice así, mira. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron. La muerte no fue limitado a Adán y Eva. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué?
por cuanto todos pecaron. Pero aquí es el dilema que veo yo en la escritura, que tenemos que entenderlo. Porque dice cuanto todos pecaron. La muerte llegó y pasó a todos los hombres porque cuanto todos pecaron. ¿Esto quiere decir que la gente van a morir porque ellos cometieron pecados? ¿Cómo ves tú? ¿Quiere decir que la gente va a morir porque ellos cometieron pecado y por eso van a morir? ¿Quieres eso o no? Cuando dice aquí, vamos a leer otra vez. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué pasó con un bebé? Un bebé que nació y nunca pecó contra Dios y murió. ¿Cómo explicamos eso? Dice, el pecado pasó a todos porque todos pecaron, pero un bebé que nació nunca pecó. Y hay bebés que se mueren en el nacimiento y nunca pecaron. Hay una doctrina que tenemos que entender, es la doctrina que se llama la imputación. La imputación. ¿Qué es la doctrina de la imputación? ¿Ah? Imputación, right? ¿Qué es eso? Es como poniendo algo en la cuenta de alguien más. Poniendo algo en la cuenta de alguien más. Se llama imputación. La Biblia habla de 3 tipos de imputación. Si gusta apuntarlos, sea bueno apuntarlos. ¿Cuáles son los 3? La primera es el pecado de Adán que fue imputado a nosotros, a la raza humana. El pecado de Adán fue imputado en nuestra cuenta. Porque Adán era como la cabeza o el representante de la raza humana. Y cuando Adán pecó, ¿sabes qué? Todos pecaron en Adán. Eso se llama la imputación del pecado original. Fue imputado a toda la raza humana. Y tú dices, qué mala onda. Porque Adán pecó, eso fue imputado a mi cuenta. No, hombre, eso no es justo. ¿Cómo ves? ¿Justo o no justo? ¿Cómo ves tú? Pues si tú no gusta eso, no vas a gustar los siguientes 2 tampoco. Porque ¿cuántos de dijo imputaciones hay? ¿Cuál es el primero? La imputación del pecado de Adán a nuestra cuenta. Pero hay 2 más, que la Biblia habla claro. Número 2 es la imputación de nuestros pecados sobre Jesús. Igual como los pecados de Adán fueron imputados a nuestra cuenta, también dice la Biblia que nuestros pecados fueron imputados en la cuenta de Jesús. Y cuando Jesucristo fue a la cruz de Calvario para morir, ¿fue por sus propios pecados? Fue por los pecados de la raza humana, fue por nuestros pecados. Tus pecados y mis pecados fueron imputados sobre Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados sobre la cruz de Calvario. Número 3 es la imputación de la justicia de Jesús a nuestra cuenta. Jesús, la justicia, la vida justa de Jesús, que nunca falló, nunca pecó, fue imputado en tu cuenta. Qué bonito, ¿no, hermanos? Tenemos 1 en contra y tenemos 2 por. El pecado de Adán fue imputado a tu cuenta, pero tus pecados fueron imputados en la cuenta de Jesús y la justicia de Jesús fue imputado en tu cuenta. Amén. Por eso Dios puede declarar el pecador justo. Y no es tu justicia, no es tu rectitud, es solamente la justicia de Jesús. Dios nada más ve a 2 personas, Adán y Jesús. Tú estás en uno o el otro. No hay otra opción. Dios nada más va a ver a Adán y todos que están en él, o Él va a ver a Jesús y todos los que están en Jesús. Nada más hay 2 personas que cuentan lo que hicieron. Ahora, pero cuando la Biblia dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es una referencia, cuando dice por cuanto todos pecaron, es una referencia al pecado de Adán. No nuestros pecados.
Por eso, por cuanto todos pecaron, eso es una referencia a Adán como la cabeza o representación de la raza humana. Por eso todos pecaron en Adán. Por eso todos murieron, porque todos pecaron en Adán. Cuando él pecó, todos fueron constituidos pecadores, culpables delante de Dios. Así dice la Biblia. David dijo, Salmo 51:5, dice así: he aquí, en maldad ha sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El salmista está reconociendo su naturaleza pecaminosa, que él nació culpable, nació en pecado. Y por medio del pecado de Adán, la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres, porque todos pecaron en Adán. Y ya comenzó la muerte física. Tú y yo vamos a morir físicamente. Nuestros cuerpos van a volver a la tierra, donde fuimos sacados, el hombre original. La muerte espiritual, todos hemos experimentado la muerte espiritual. Todos nacimos pecadores y todos nacimos muertos espiritualmente. Todos. Aun tu bebé hermosa y preciosa es pecadora. ¿No notabas el pecado en sus hijos, hermanos? ¿Tiene que enseñar a sus hijos a mentir o ellos ya saben cómo? No hay cursos, ¿verdad?, de enseñarles cómo mentir. Ellos saben cómo mentir. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza pecaminosa y sea manifestada. Como ya lo más que crezcan, lo más va a salir. Porque es una naturaleza inclinada al pecado. Es una naturaleza en rebelión contra Dios. Y nacimos así, muertos espiritualmente. Vamos a Efesios, y Efesios nos dice, Pablo dijo lo mismo. En Efesios capítulo 2, vamos a leer versículo 1 a 3, por favor. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, dijo Pablo en versículo 1, y él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estuvimos antes de Cristo, muertos en nuestros pecados, porque por medio de Adán llegó el pecado y llegó la muerte. Y nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, aunque estuvimos vivos, pero estuvimos muertos espiritualmente, separados de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso nacimos muertos en pecado y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso tenemos que nacer otra vez. Jesús dijo que tiene que nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es cuando recibimos una nueva naturaleza. Se llama la naturaleza divina. Somos participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Ya tenemos una nueva naturaleza cuando somos nacidos de nuevo, por medio de fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien es nacido de nuevo, ya tenemos nuevas inclinaciones. Y las nuevas inclinaciones son hacia Dios, a la obediencia, amar a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios, conocer a Dios. ¿Alguien quiere eso en sus vidas? ¿Alguien siente eso? Es una prueba que el Espíritu Santo mora en ti porque eres una nueva criatura en Cristo. Y ahora el cristiano va contra la corriente del mundo.
La mayoría del mundo son gente con naturalezas pecaminosas y por eso la mayoría hacen lo que hacen, pero tú y yo somos yendo contra el corriente del mundo. No somos la mayoría, somos menos. ¿Estás conmigo? Pero por eso Jesús dijo, tiene que nacer de nuevo. Porque la naturaleza corrupta o pecaminosa puede ser muy religiosa. Pero es un ejercicio vano a tratar en su naturaleza pecaminosa a ganar el favor de Dios con sus obras, con su comportamiento, porque es una naturaleza contaminada, es una naturaleza dañada, es una naturaleza corrupta. Por eso Jesús dijo, no trates de arreglar tu vida, es un caso perdido. Lo que tú necesitas es un nacimiento de nuevo, una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Ahí tu vida va a cambiar. Ahí tú vas a comenzar a buscar a Dios y a amar a Dios. Yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo, toda mi vida fue transformada. Comenzó a alabar a Dios, a ir a la iglesia, a leer mi Biblia, orar, buscar y encuentro que no era yo, era Cristo en mí. Era la nueva naturaleza siendo manifestada, inclinada a Dios. Pero cristiano, tristemente, tenemos dos naturalezas ahora. Una inclinada a Dios y la obediencia y la búsqueda de Dios, y otra naturaleza pecaminosa que quiere pecar y la maldad, y tú y yo experimentamos esta batalla interna todos los días. ¿Cierto o no? ¿O yo soy el único? Porque dice Pablo, el espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu y los dos son opuestos. Pero gracias a Dios, tú y yo como cristianos, mínimo tenemos la naturaleza divina. Por eso estamos aquí hoy. Por eso alabamos a Dios y buscamos a Dios y leemos la Biblia. ¿Alguien aquí ama a Dios? Hay muchas señales, hermano, que tú eres participante de esa nueva naturaleza, porque tú amas a Dios, tú buscas a Dios, tú acercas a Dios, tú quieres obedecer a Dios. ¿Alguien aquí quiere obedecer a Dios? Creo que la mayoría que son nacidos de nuevo es natural. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza está inclinada a Dios y obediencia a Dios. Pero la muerte entró por medio de Adán. Y después viene número 3, obviamente es la muerte eterna. Si alguien muere sin reconciliar con Dios, ok, fíjate, ¿cómo nacimos todos? Nacimos muertos espiritualmente. Pero si tú vives toda su vida sin aceptar el perdón del pecado, sin aceptar a Cristo como su Salvador, vas a morir. Y tu alma va a estar separada de su cuerpo en la muerte física, pero vas a tener que parar delante de Dios. En Apocalipsis 20 dice que Juan vio los libros abiertos y la gente que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Y eso se llama la segunda muerte. Vean, qué lástima experimentar esta muerte cuando estás separado de Dios por toda la eternidad. ¿Dios quiere eso para tu vida? No. Por eso Él envió a Jesucristo a morir por sus pecados. Casi tienes que pisar sobre Jesús para ir al infierno. Casi tienes que caminar sobre Él y sobre su sangre, porque Él dijo, no te vayas al infierno, te amo. Mira, todos tus pecados fueron puestos sobre mí. Y yo pago el precio por tus pecados y quiero perdonarte, pero si tú no quieres, Dios no puede forzarte. Tú tienes que escoger lo que tú quieres, lo que tú deseas. Pero los que mueren sin Cristo van a experimentar la segunda muerte en el lago de fuego, donde su alma está separada de Dios por toda la eternidad. Y no hay remedio después. Por eso es la muerte eterna. Hoy mismo hay personas muertas espiritualmente, pero hay tiempo. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación, porque hay tiempo. Todavía tú puedes reconciliar con Dios. Todavía tú puedes decidir a recibir a Cristo y tener sus pecados perdonados. Tú todavía puedes escoger eso. Todavía hay chance, hay esperanza.
Pero dice la Biblia, nadie es prometido mañana, nadie. Por eso, si tú no has recibido a Cristo y esperas, y si mueras en esta condición, vas a enfrentar un Dios enojado. Un Dios enojado. Es algo horrible a caer en las manos de un Dios enojado. Porque tú rechazaste su gracia. Tú rechazaste su amor. Tú rechazaste su perdón. Y ahora vas a enfrentar otro Dios. Un Dios de juicio. Porque Él castigó a su Hijo por nosotros. Pero tú no querías. Tú dices que no quieres nada de eso. Hay consecuencias por nuestras decisiones. ¿Cierto o no? Pero por medio de Adán podemos ver que el pecado y la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres. Toda la raza humana fue contaminada. Todos. No hay nadie inocente. No hay nadie justo. No hay nadie digno. No hay nadie recto. Todos somos pecadores. ¿De acuerdo? Y fue por el pecado de un solo hombre. Solamente un hombre. Y tú dices, yo nunca escogió él a representarme. No, pero Dios sí. Dios escogió a Adán a representar la raza humana. Dios escogió a él. Pero yo creo que si tú estabas ahí, va a ser lo mismo. ¿Cierto o no? Tal vez vas a pecar unos años antes que él. Pero fíjate, somos responsables. Porque dice, aquí son versículos medio difíciles, pero vamos a tratar, ¿no? 13 dice así. Pues antes de la ley, ¿cuál ley? Habla de la ley de Moisés. La ley de Moisés. Pues antes que la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Fíjate lo que dice claramente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de Adán hasta Moisés, dice que había pecado en el mundo. Aunque la ley no fue dado. Pero dice el mismo versículo, pero donde no hay ley, ¿qué dice? No se inculpa del pecado. Porque el pecado es la transgresión contra la ley. Y si no hay ley, dijo Pablo, el pecado no se inculpa el pecado, porque no hay ley. ¿Cómo vas a dar una infracción, si tú manejas en el freeway y manejas la velocidad que quieres, siempre vas rápido y no hay ley, pues ¿cómo una policía puede dar una, ¿cómo se llama? ¿Infracción? Porque no hay ley, pues. Hey, párate, estás haciendo recio. ¿Dónde dice eso? No hay letreros, no hay ley, pues ni modo, no hay ley, no hay letreros, no hay límite de velocidad, no podemos ocuparte. Pero si hay ley que dice, ¿sabe qué? Puedes manejar esta velocidad, si pasas es una fracción, y tú pasas ya es una infracción, porque hay ley. Y hay una ley, dijo Pablo, cuando no hay ley, el pecado no inculpa el pecado, porque no hay ley. La ley fue dado verdaderamente para mostrarnos nuestro pecado. Mira, vamos en Romanos 7:7, por favor. Romanos 7:7. Dijo Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es mala. La ley es buena. La ley es justa. La ley es recta. Pero el problema es con nosotros. ¿Cierto o no? Y dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dijo Pablo, yo no voy ni conocer el pecado sin la ley. La ley vino para mostrarnos el pecado. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Con lo que dijo Pablo. Dijo, desde Adán hasta la ley, el pecado existía. Pero no está imputado donde no hay ley. ¿Qué está diciendo Pablo?
obviamente el pecado existía. ¿Cómo sabemos que el pecado existía? ¿Qué pecado está refiriendo Pablo cuando dijo eso? Leemos otra vez, porque ya estoy yo confundido. ¿Cuánto más ustedes? 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Okay. Dijo Pablo claramente que el pecado estaba en el mundo aún que la ley no existía. ¿Cuál pecado? No es el pecado de individuo que Pablo está refiriendo. Es el pecado de Adán. No es el individuo. El pecado existía, pero no el pecado del hombre, porque la ley no existía. Dios no va a culpar pecado en este entonces, pero la muerte existía en este tiempo. Porque, ¿cómo sabemos? Porque la gente murieron. Versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Dijo, el prueba que el pecado estaba en el mundo es que la gente murieron en este tiempo. De Adán a Moisés, la gente murieron. Prueba que el pecado existía en este entonces. Pero no es el pecado de la gente, porque la ley no existía. Es el pecado de ¿quién? De Adán. Por eso la muerte reinó como consecuencia del pecado de Adán, no de la gente. Porque dice la segunda parte, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué es eso? Que la muerte reinaba sobre todos, aunque no pecaron como Adán. ¿Cómo? Porque Adán tenía un mandato directamente de Dios. Dios dijo a Adán directamente, esa fue su ley, ese fue su mandato. No comerás del árbol de la vida y la muerte. Y Adán pecó desobedeciendo un mandato directo de Dios. Aún la gente después pecaron, pero no conforme al mandato, al manera de Adán. Porque no tenía ley, no tenía mandato de Dios. Pero aún así, ellos todos murieron. Bebés, todos murieron. Y lo que Pablo quiere comprobar es que no fue por el pecado de ellos. La ley no existía, Dios no culpa el pecado. Pero aún así la gente murieron todos. Porque nos muestra que el pecado sí existía, pero era el pecado de Adán. Nada más. Por medio del pecado de Adán, la muerte entró al mundo y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. Adán, una vez más, era el representante de la raza humana. ¿De acuerdo? Yo no soy representante de la raza humana. Cuando la gente pecaron, no fue igual como Adán, porque ellos no representaron la raza humana. Adán sí, es diferente. También, cuando tú y yo pecamos, es porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Adán no tenía eso. Pero si todos los que pecaron, no igual como Adán, no es igual que Adán. Los demás pecaron, pero no fue igual que Adán. No tenía un mandato directo de Dios, no tenía una ley, pero aún así pecaron, pero no igual como Adán. En varias maneras. Adán no tenía naturaleza pecaminosa. Fue creado nada más con una voluntad libre. Y él escogió a desobedecer el mandato de Dios. Los demás que murieron ni tenían directo el mandato de Dios y ni tenían menos una ley. Pero aún así murieron. ¿Por qué? Porque una vez es el efecto de un solo pecado. Podemos ver
la gravedad del pecado. A veces podemos ver el pecado muy ligero, pero en los ojos de Dios el pecado es algo muy grave. Por un solo hombre, por un solo pecado, el pecado entró al mundo. Todos nacimos pecadores, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y por medio de un solo hombre, la muerte entró al mundo. Y la muerte pasó a todos. Qué grave, ¿no? Este pecado de Adán. Creo que cuando vamos al cielo, vamos todos en contra de él, ¿no? Unas patadas y puñadas. No, no es cierto. Creo que tú y yo vamos a hacer lo mismo. No somos exentos. Pero no quiero terminar en esta posición, pero quiero que sea claro, tú y yo tenemos que entender por qué el mundo está en la condición que está. Ahora entendemos, ya podemos decir, ahora yo sé por qué. Puedes ver sus familiares diferente ahora. Los no creyentes puedes entenderlos, sea más compasivo. Ahora puedes decir, ahora sé por lo que haces. Ten compasión con sus familiares, con sus conocidos que viven vidas llenas de pecado, porque ya entendemos por qué. Tienen una naturaleza pecaminosa. Pero la esperanza está en el fin del versículo 14. Y ya casi terminamos. El fin de 14 dice así: el cual es figura del que había de venir. Adán es una figura de alguien quien va a venir. ¿Quién es esa persona? Adán es un tipo de alguien que todavía va a venir. ¿Quién es este? Es Cristo. Interesante. Como Adán representó la raza humana, también Cristo representa a todos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a verlo porque son cosas que tenemos que ver en detalle y lento. Si Dios quiere, la siguiente semana vamos a ver versículos 15 a 21. Pero quiero una prueba que miramos. En versículos 18 y 19, fíjate lo que dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Por el pecado de Adán. Muchos, la raza humana, fueron constituidos pecadores, aunque ellos no pecaron. La cabeza o representante pecó y todos fuimos culpables por Adán. Pero lo bueno es que dice así también por la obediencia de uno, ¿qué dice? Los muchos serán constituidos justos. Adán era un tipo del que va a venir, quien es Jesucristo. Y por la obediencia de Jesús, muchos fueron declarados justos por su obediencia. ¿Esa parte sí estás de acuerdo o no? Porque unos dicen, yo no estoy de acuerdo que yo soy constituido pecador por Adán. No estoy de acuerdo. Pero si estás de acuerdo que eres justificado por Cristo. Eso sí tiene sentido, ¿no? Igual como Adán. Sin ningún solo pecado de las personas, fueron constituidos pecadores. Igual, sin una sola obra de justicia tuyo, tú fuiste declarado justo delante de Dios. Amén. Sin hacer ninguna sola cosa recta. Ninguna sola cosa justa. Igual va mano a mano con Adán. Como la gente no hicieron ningún pecado, pero fueron constituidos pecadores, es igual en Jesús. Aunque tú y yo no hicimos ningún acto de justicia, fuimos declarados justos delante de Dios.
Por eso te digo, Dios nada más Dios va a ver dos hombres, nada más. Podemos poner toda la raza humana en dos hombres, Adán o Jesús. Hoy en día tú estás en uno de los dos. Tú estás en Adán todavía, en pecado, con una naturaleza pecaminosa, inclinada a la maldad, muerto espiritualmente, esperando la segunda muerte, la eterna condenación. Si tú estás en Adán, Dios no va a ver nada de tu vida, va a ver en quién estás tú, Adán o Cristo. Y si estás en Adán, es un peligro enorme. Debes de arrepentir hoy y creer en Jesucristo. Amén. Porque Él quiere cambiar tu naturaleza. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte la esperanza de vida eterna. Pero la decisión es tuya, es mío. Tenemos que decidir si queremos Cristo o queremos Adán. ¿Es Jesús o Adán? Uno de los dos. Hermanos, ¿tú has escogido? ¿En quién estás tú? Si estás en Cristo, tus pecados están perdonados. Todos. Estás vivo espiritualmente, conectados con Dios. Tienes una nueva naturaleza que alaba y busca a Dios. Tienes la esperanza de vida eterna. Y no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres digno, no es porque tú cumples con Dios, es porque Cristo cumplió con Dios, por ti y por mí. Pero fíjate, voy a cerrar con eso. Aunque no fue por el pecado de la gente, fue por el pecado de Adán, el resultado es que la gente comenzó a pecar y pecar y pecar. ¿Cierto o no? Igualmente los que son justificados por Cristo y tienes Cristo, el resultado va a ser una vida más justa, más recta, más como Cristo. Igual que Adán, igual en Jesús. Ya vas a comenzar a vivir una vida más piadosa, porque tienes la naturaleza divina de Dios en ti. Amén. Padre, gracias por su palabra, Señor, y son cosas que tenemos que luchar y batallar y tratar de entenderlos. Pero gracias, Padre. Podemos ver que eres maravilloso. Lo que nos has dado, Señor, es todo en Jesús. Gracias, Padre, que nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, que tenemos una nueva naturaleza. Gracias, Padre, que tenemos vida. Ya no somos muertos en pecados, ya somos vivos en Cristo. Gracias, Padre, que tenemos la esperanza de vida eterna. Y todo eso fue por un solo hombre, Jesús, quien cumplió todo por nosotros. Y Padre, estamos agradecidos. Queremos amarte, queremos alabarte, queremos servirte. Y tú has sido tan bueno con nosotros. Padre, ayúdanos que seamos más compasivos con las personas que no conocen a ti. Y ayúdanos, Padre, a ganarlos, a compartir el Evangelio con ellos, para que ellos también puedan nacer del Espíritu. Úsanos como instrumentos tuyos, aunque vamos contra el corriente de este mundo. Úsanos como instrumentos en tus manos cuando salimos de la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.